importante se concentra a esta hora de la noche en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, porque la Asamblea Legislativa, la Asamblea saliente, ha aprobado modificaciones, 11 modificaciones al reglamento de debates internos de la Asamblea Legislativa, esto ya para la futura gestión, la que arrancará en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué es lo que dice? Que se modifican 11 acciones dentro de la Asamblea Legislativa que permitiría con esto evitar la aprobación de leyes a partir de los 2/3. Recordemos que el Movimiento al Socialismo tiene mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, para la aprobación de algunas leyes, para los ascensos, por ejemplo, para la designación de autoridades, efectivamente sí se necesitaba, de acuerdo al reglamento, los 2/3. Esto significaba tener que conversar, dialogar y negociar, si vale el término en el buen sentido de la palabra, entre oficialismo y oposición para elegir, por ejemplo, en estos cargos a las mejores personas. Este cambio ha despertado ya mismo, a esta hora de la noche en todo el país, una situación de emergencia por parte de los asambleístas opositores que están de salida, es decir, que cumplen su gestión, y los asambleístas que van a ingresar a la Asamblea Legislativa a cumplir la gestión por los próximos 5 años. Estas modificaciones no estaban previstas, es de las últimas, sino la última acción efectivamente de la Asamblea Legislativa actual. Enseguida nos vamos a ir en vivo, que me confirme por favor producción. Javier Loma nos comenta lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa a esta hora de la noche, 22:04. Javier. Gracias, compañeros. Así es, efectivamente nos encontramos acá en la Cámara de Senadores, donde se está aprobando un reglamento importante en el debate acá de la Cámara de Senadores. Explícanos un poquito. ¿Cambian profundamente las cosas, senador? Se modifican algunos artículos del reglamento para poder optimizar y agilizar los trámites administrativos dentro de la Cámara de Senadores. Queremos advertir y decir al pueblo boliviano que no se están modificando aspectos importantes que deben tener consensos, participación y construcción colectiva. Por ejemplo, la designación de altas autoridades como fiscal general del Estado, el Contralor o las Fuerzas Armadas. Estos aspectos se mantienen como tal, no se está afectando, ni mucho menos se está queriendo cambiar estos aspectos. Lamentamos mucho la desinformación de UD y del PDC. Yo no sé qué intenciones tiene, solo decir al país que estén tranquilos y no se dejen llevar por estas aseveraciones tergiversadas que no son ciertas. Claro, los senadores de los demócratas abandonaron la sesión justamente cuestionando estas modificaciones que se están efectuando. Antes se aprobaban algunos temas importantes con 2/3, ellos dicen eso, y ahora se va a poder aprobar únicamente con simple mayoría. Muy precipitadas las actitudes de los colegas senadores. Entiendo que ni siquiera han leído el contenido de lo que se está haciendo, y repito, solamente se aboca el tema administrativo, y otros aspectos importantes como es la designación de altas autoridades y otros temas se mantiene con los 2/3. ¿Era necesaria hacer esas modificaciones en estas últimas sesiones? Teniendo un país que está en colapso y necesita una reactivación económica pronta y dar celeridad, rapidez en los trámites, se está procediendo para que pueda un poco abreviar procedimientos en términos administrativos. Senador, muchísimas gracias. Entonces, esa era la aclaración del senador del MAS, Efraín Chambi. Muchísimas gracias, Javier, en este momento por la información en vivo, la aclaración que se hace. Sin embargo, esto ha generado un sinfín de reacciones y, por supuesto, repercusiones en lo inmediato. Esto, por ejemplo, tuiteaba hace algunos minutos atrás Carlos Mesa, el ex candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, quien se ha declarado cabeza de oposición. Es una maniobra inaceptable e ilegítima. El Movimiento al Socialismo cambia el reglamento de senadores y diputados, eliminando el requisito de 2/3 para la aprobación de decisiones fundamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Continúa el autoritarismo, el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa, tuiteaba Carlos Mesa hace algunos instantes. Enseguida les mostramos también el tuit de otras autoridades, diputados nacionales que están ya saliendo, y efectivamente también quienes van ingresando. Entendemos que a esta hora de la noche movimiento también en la Plaza Murillo, y enseguida vamos a volver en vivo ya desde las afueras y para tener más conocimiento. Veamos lo que sigue a continuación, por favor. Este es el orden de modificación que se ha determinado.
Se modifican los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y disposición final segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse 2/3 por mayoría absoluta. Esta resolución es dada en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores a los... no sabemos qué días, porque todavía no tenía los días. En realidad creo que esto se ha aprobado ahora. Estaba ya lista prácticamente, parece, por lo que vemos, del mes de octubre del año 2020. Regístrese, comuníquese y archívese. Ya estaba prácticamente esto firmado, según lo que se puede ver, porque todavía faltaba rellenar el día en el que esto se iba a aprobar y que ha sido finalmente ahora, al finalizar esta jornada, al finalizar este día, este martes, ya dentro de las últimas acciones efectivamente de esta Asamblea Legislativa que está saliendo. Recordemos que en este periodo el Movimiento al Socialismo efectivamente tiene todavía los 2/3 y en el marco de contar con los 2/3 podía realizar este tipo de modificaciones o este tipo de acciones al reglamento, porque se trata de un reglamento camaral. Algunos constitucionalistas, abogados han opinado en relación a que esto no necesitaría pasar efectivamente por el órgano ejecutivo, porque se trata de una modificación al reglamento camaral. La gran interrogante que hay de aquí en adelante es cuál será la acción efectivamente de los asambleístas a nivel nacional, los que están ingresando efectivamente, porque ya los asambleístas que están saliendo prácticamente quedan cesando sus funciones. Recordemos que hoy se entregaron las credenciales respectivas a los diferentes asambleístas de todo el territorio nacional. En la mañana se procedió con los titulares y en horas de la tarde con los suplentes. ¿Para qué? Para dar paso previo a todas las actividades que realizará la nueva asamblea. Juan Carlos, ya estamos en vivo en este momento con usted también, uniendo al país y con este tema que efectivamente está dando mucho que hablar a esta hora de la noche. Exactamente, estamos brindando, buenas noches Cecilia, el detalle de lo que ha ocurrido. Claro, estas modificaciones dentro del Reglamento General de la Cámara de Senadores se puede hacer siempre y cuando uno tenga los 2/3, que los tiene hasta ahora el Movimiento al Socialismo y por eso está haciendo estas modificaciones. Son, de acuerdo al comunicado que hemos visto, 10 artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores y una disposición final que se estarían modificando. Básicamente, ¿qué sentido? En que antes de esta aprobación se tenía que aprobar todo esto por 2/3 y ahora simplemente se aprobará por mayoría absoluta. Ojo Cecilia, que esto también podría ocurrir, y enseguida vamos a ver el tuit de la diputada Shirley Franco, podría ocurrir mañana, denunció ella, en la Cámara de Diputados. Todo lo que estamos hablando es en la Cámara de Senadores. Mañana podría ocurrir similar situación, dice la diputada Franco, en la Cámara Baja. Pero permítame ir al contacto con Javier Loma, que se encuentra con una parlamentaria de Unidad Demócrata y la denuncia que ha realizado al respecto. Javier, estamos nuevamente contigo. Adelante. Así es, hace unos momentos hablábamos con el senador del MAS, Efraín Chambi, pero ahora vamos a conocer la posición de la senadora de los demócratas. Senadora, ¿qué es lo que ha pasado? Las modificaciones que se están haciendo son tan importantes, porque antes se aprobaba con 2/3 y ahora simple mayoría. El senador del MAS, Efraín Chambi, negaba esta situación. Sí, ellos como siempre tienen el doble discurso. Si no fueran tan importantes, si fuera a minimizar el asunto, ¿por qué la modificación en esta última asamblea? ¿Por qué hacerlo si no necesitan hacerlo? Si es tan sencillo y es tan administrativo. Con esta modificación ya no necesitan los 2/3 ¿para qué? Para ascensos de los militares, para nombrar embajadores, para por dispensación de trámite, imponernos leyes a tratar en menos de 24 horas, modificación de agenda y muchos otros temas más. No solamente es administrativo, los cambios que han hecho es de fondo, no es de forma. Perfecto, senadora. Te lo he escuchado, amigos. Entonces, parte y contraparte aclarando sobre estas modificaciones que se realizaron en la Cámara de Senadores. Ahora, bueno, a esperar qué es lo que sigue hacia adelante con relación a la aprobación. Vamos a ver si realmente se continúan aprobando algunos temas con simple mayoría o con 2/3. Bien, gracias Javier Loma. Ahí está la posición que tienen parlamentarios de Unidad Demócrata, senadores, en este caso la senadora de Unidad Demócrata que está haciendo la denuncia. Cecilia. Bueno, y hay todo un movimiento en las afueras, efectivamente, Juan Carlos, porque
porque no solo están movilizados los asambleístas, decía yo hace instantes, aunque suene feo, pero que ya están saliendo, ¿no? No solo son los senadores y diputados que se están yendo de la oposición los que están reclamando, sino los que llegan, es decir, las dos bancadas que tienen representación dentro de la Asamblea Legislativa de Oposición, especialmente la de Comunidad Ciudadana, está movilizada a esta hora de la noche, denunciando también estas modificaciones al reglamento, ¿no? Un total de 10 artículos y una modificación especial que también se realiza en este sentido. Estamos en vivo, creo, ya a esta hora de la noche. Raiza Ontiveros, por favor, Raiza, nos cuenta más detalles desde la Plaza Murillo. Raiza, ¿dónde estamos? Yo en este momento no tengo acá Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos, amigos de todo el país. Así es, desde el kilómetro cero en este momento nos encontramos reportando y mostrando en este momento algunos diputados y senadores electos por Comunidad Ciudadana se han dado cita en este lugar, para protestar por la aprobación de esta modificación del reglamento que se ha realizado en pasadas horas. Son varias autoridades que se encuentran, autoridades electas que se encuentran en este lugar y vamos a hablar con algunos de ellos que, se encuentran en esta zona. Muy buenas noches, por favor, coméntenos qué es lo que ha ocurrido esta noche, cuál es la posición de Comunidad Ciudadana. Buenas noches, estamos indignados como Comunidad Ciudadana porque el movimiento al socialismo una vez está utilizando el sistema autoritario, impositivo, donde ha aprobado entre gallos de medianoche varias normativas que prohíben y coartan ejercer nuestro derecho a hacer oposición. Están coartando sistemas básicos donde 2/3 habían normas importantes que se debían de aprobar y en este momento se nos prohíbe, se nos coarta hacer este ejercicio de nuestro derecho democrático. Perfecto. También vamos a hablar con la senadora electa Cecilia Requena, que nos va a comentar igual un poco más de lo que está ocurriendo. Cecilia, muy buenas noches, por favor, cuéntanos. Buenas noches a toda la audiencia, que no me pierda. Nosotros estamos aquí cumpliendo nuestra responsabilidad de oposición democrática y respondiendo a la confianza de la gente, y nos hemos encontrado con que la sesión de la Cámara de Senadores ha aprobado hoy día unos cambios sustanciales, creo que ya se lo ha dicho, básicamente no necesitan de la oposición para hacer la gestión parlamentaria, y mañana pretenden hacer lo propio en diputados, y eso dejaría a la oposición prácticamente con las manos atadas, y si la oposición está con las manos atadas en el legislativo, la democracia está con las manos atadas, y si la democracia está con las manos atadas, estamos realmente en una situación gravísima para Bolivia. Bolivia merece algo mejor, ha luchado por su democracia y la voz de mitad del país prácticamente necesita ser escuchada. El MAS dijo que iba a aprender de sus errores y lamentablemente lo que nos muestra es que no solo no aprendió, sino está haciendo lo mismo y peor. Perfecto, Cecilia, tenemos consultas desde estudio. ¿Ya ha concluido el trabajo ahí en la Cámara de Senadores? Es decir, ¿ya han aprobado todo esto o siguen sesionando? ¿Qué se sabe? Se movió. Consultamos también. Lo que se conoce es que ya ha concluido con esta sesión. Hablamos con Cecilia. Cecilia, ¿ha concluido ya esta sesión? ¿Ya se ha aprobado? Así es. A nosotros no nos han dejado entrar, nos han tenido en el hall. De hecho, han tenido muchos problemas, por ejemplo, nuestra parlamentaria de entrar al hall y luego han cerrado la puerta y finalmente nos dejaron entrar a la sesión cuando ya habían aprobado todo esto y estaban en otro asunto. Entonces nos han confirmado los técnicos que ya se había aprobado y que esto era un hecho consumado. ¿Y qué es la posición o qué van a hacer ahora ustedes, senadores electos? Nosotros en Comunidad Ciudadana ya, primero que estamos acá, ¿no? Generando, denunciando esto y cumpliendo nuestro rol. Mañana tenemos una reunión y vamos a ver cuáles son las siguientes medidas que vamos a adoptar. Juan Carlos, Cecilia, esta es la información que tenemos desde kilómetro cero. Si tenemos información y la senadora electa Cecilia conoce, por favor, ¿cuáles son las modificaciones que se implementarían? Que ella nos pueda explicar y le pueda explicar también al país. Porque escuchamos una versión, obviamente escuchamos la otra, pero en la versión real, ¿qué es lo que se modifica con este cambio al reglamento? Si la senadora electa conoce y nos puede explicar. Perfecto, le consultamos. ¿Cuáles son las modificaciones que se han realizado? ¿Cuáles son los artículos, los alcances? ¿Qué es lo que se conoce? Sí, no los tengo acá en la cabeza de memoria, pero si me pasan, teníamos... Bien. Artículo único. Se modifican los artículos 12, 53,
81, 94, 107, 109, 111, 167, 168 y 169, más la disposición final segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Cada uno de estos artículos define algunas cosas. Por ejemplo, el nombramiento del alto mando policial y exactamente. Otras cosas menos importantes, pero bueno, como por ejemplo condecoraciones, Cóndor de los Andes, etcétera. Pero las cosas que me parecen más importantes es que pueden modificar el funcionamiento normal, digamos, todas las disposiciones, vamos a decir, excepcionales de la Cámara. Por ejemplo, dispensación de la observación de este reglamento, porque hay alguna urgencia. Entonces eso quiere decir que podrían no darnos ni siquiera 24 horas para revisar una ley. Creación de comisiones especiales para investigación de algunas cosas y finalización. Determinación de cuál de las sesiones es por tiempo y materia o solo por tiempo o por materia. Todas esas cosas las van a poder hacer sin la participación de la oposición. Son ejemplos, son 11 modificaciones y todas afectan al funcionamiento de la democracia, como decía antes. Perfecto. Cecilia, Juan Carlos. Bien, a ver, senadora Requena, haciendo una revisión del Reglamento General de la Cámara de Senadores y tomando en cuenta los artículos que usted ha mencionado, se está hablando, lo estaba diciendo hace instantes, el artículo 12, impugnaciones. Antes las impugnaciones a senadores y senadoras, por diferentes circunstancias, se hacían por 2/3, ahora por mayoría absoluta, de acuerdo a estos cambios. Comisiones especiales, ahora la conformación de comisiones especiales se las tenía que hacer con la aprobación de 2/3, ahora con mayoría absoluta. Modificación del orden del día, se puede modificar el orden del día, antes se lo tenía que hacer con 2/3, ahora con mayoría absoluta. La procedencia de sesión por materia, tiempo o tiempo y materia. Antes por 2/3, ahora por mayoría absoluta. Moción de dispensación de trámite y voto de urgencias, el artículo 107. El artículo 109, moción de cierre de debate. El artículo 111, moción de modificación del orden del día. Se puede modificar el orden del día, antes se lo hacía con 2/3, ahora con mayoría absoluta. Honores, lo que acaba de explicar usted, los honores públicos. Ascensos, y estos son algunos de los artículos que acaba de decir el senador Chambi del MAS, que no se han modificado, pero que están en ese comunicado que usted lo tiene. 168, artículo, ascensos a grados máximos de Fuerzas Armadas y Policía, ratificación de ascensos. Antes se los hacía con 2/3, ahora se los haría, lo pongo en condicionante hasta que nos clarifique el panorama, la Asamblea se lo haría con mayoría absoluta. Y el 169, nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios. Antes con 2/3 y ahora con mayoría absoluta. De todo esto estamos hablando, senadora. Senadora, por favor, respecto a las modificaciones, lo que usted señalaba, bueno, se va a modificar toda esta forma, todo se va a realizar por mayoría absoluta, es lo que consultan. Prácticamente todos los artículos que disponían que 2/3 de la Cámara tenían que aprobar algo, ahora cambian a mayoría absoluta, es decir, al MAS. Y eso piensan aprobarlo mañana también en diputados, hasta donde podemos entender. Hay muy poca transparencia, muy poca información, y por eso también estamos aquí en estas circunstancias muy penosas, la verdad, porque no hay transparencia de parte del MAS en estas decisiones. De hecho, hacerlo, entre gallos y medianoche, a último momento, ya les muestra cuál es la verdadera voluntad. Esta es de las últimas acciones, Raiza y Cecilia, o senador en este caso, que asume esta asamblea. Senadores, ¿va a volver a sesionar o es de lo último, o lo último que ha hecho? Consultamos, Cecilia, por favor, esta es la última sesión que se estaría tratando, ¿se tienen algunas pendientes, se tiene conocimiento de qué más va a realizar la Asamblea Legislativa antes de concluir con su gestión? Bueno, entendemos que esta debería ser prácticamente la última sesión de Senado, pero yo no lo puedo asegurar. En todo caso, mañana y miércoles está convocada la Asamblea de Diputados, la Cámara de Diputados, y piensan sesionar, y entendemos que en el orden del día está esto y tiene sentido, ¿verdad? No han hecho algo en senadores para que no lo aprueben diputados. Entonces mañana está convocada la sesión y entonces completarían el círculo. Claro, estaría pasando mañana revisión en diputados. Correcto. Y aprobación.
Perfecto, Cecilia. Bien. Muchísimas gracias, Raiza, gracias a la senadora. Veremos qué pasa, creo, en el transcurso de las próximas horas. Efectivamente, en el día de mañana ya hay movimiento de la oposición también, todavía la oposición en la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Raiza, de la Cámara de Diputados, porque esto se tocaría y se trataría efectivamente el día de mañana. Habría que conocer efectivamente, Juan Carlos, si hay otro tipo de sesión programada ya en senadores o la de hoy ha sido la última, porque recordemos que ya se entregaron las credenciales y entiendo que comenzarían ya a trabajar desde el jueves. Se supone, Cecilia, que el trabajo de la Asamblea, de la actual Asamblea, concluye el jueves, en una última sesión donde abordarán el tema de juicio de responsabilidades por los hechos de Sencate y Sacaba. Eso es lo que se conoce públicamente. Lo que no se conocía era este trabajo que estaban realizando de este tipo de modificaciones. Permítame, por favor, observar el tuit de hace algunos minutos nada más de la diputada Shirley Franco, que denunciaba esto que va a ocurrir ocurriría mañana en la Cámara de Diputados. Ahí está el tuit de Shirley Franco, diputada de Unidad Demócrata. Ayúdenme a denunciar, dice su tuit. Mañana, última sesión, el MAS quiere cambiar el reglamento de diputados, eliminar todo lo que requiere 2/3 para su aprobación y que sea aprobado solo con mayoría absoluta. En la última sesión solo obtuvieron mayoría absoluta, en la última elección más bien dicho, solo obtuvieron mayoría absoluta, hacen una ley a su medida. Esto era lo que tuitaba la diputada Shirley Franco. Y como acabamos de escuchar y acaban de denunciar ya senadores electos, esto ya acaba de consumarse en la Cámara Alta. La duda es, Cecilia, la pregunta que yo me hago, y me encantaría que la responda lo antes posible algún parlamentario o el propio Poder Ejecutivo entrante, es si esto que se está modificando tiene el visto bueno de los nuevos parlamentarios del MAS y del nuevo Poder Ejecutivo que va a ingresar, ya toma las riendas a partir del próximo 8 de noviembre. Es decir, ¿estas modificaciones tendrán el visto bueno de los nuevos senadores del Movimiento al Socialismo? Esa es una pregunta que le dejo al aire y esperemos resolverla cuando tengamos esa posibilidad de contactar a algunos de estos parlamentarios. Por la polémica, obviamente, que esto ha generado, por el tiempo, Juan Carlos. Digamos que ya estamos en las últimas horas de esta asamblea, efectivamente, y el cuestionamiento principal que hay en este momento es si era necesario, si por qué se lo realiza en este momento, por qué realizar una modificación de este tipo al reglamento cuando prácticamente esta asamblea ya está saliendo, ya está dejando sus funciones y sus actividades. Un tema que sin duda alguna seguirá dando que hablar más aún el día de mañana, Juan Carlos, porque esto va a pasar a la Cámara de Diputados efectivamente. Y bueno, ya las repercusiones en el país no se han dejado esperar y continúan. Exactamente, y ojo, vale la pena también esta puntualización, Cecilia. Todas estas modificaciones, ya sea en el reglamento de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, se pueden hacer simple y llanamente con 2/3. Como todos ya sabemos, la próxima Asamblea Legislativa no tiene los 2/3. Así es, Juan Carlos, y estas modificaciones que se hacen al reglamento, al ser modificaciones de orden cameral, no necesitan de la aprobación del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidencia, ningún tipo de promulgación.